computer. Ahí estamos. Gracias por la Y ayuda, por es, orientarme. ahorita que acabe la clase, seguramente le van a salir dos archivos, un video de 10 minutos y el resto de ahorita, que dure como 2 horas más o menos. Ok, ok, ojalá que nos dure, ¿no? Que nos dure la, la grabación. No sé por qué lo hizo, llevamos ya trabajando, eh, pues ya casi los 3 meses completos y es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? Bien, ya estamos todos, vamos a continuar. Espero que estén apreciando la grabación en donde nosotros nos encontrábamos. Entonces estábamos hablando que para calcular, pues tiene que basarse uno en la cuestión de una base de datos y entonces vamos a tener como ejemplo que a nosotros nos interesa tener todos los costos de total paciente hospitalizado y el no hospitalizado. Acabábamos nosotros de explicar los diferentes renglones que tiene el hospitalizado. Entonces tenemos que ver aquí la frecuencia, admisiones anuales por 1000, la duración de la estancia hospitalaria. Acuérdense que no podemos trabajar peras y manzanas. Nosotros, por una parte, vamos a tener la frecuencia. A ella le salió el de hace, bueno, el de ahorita. El cortito, ¿verdad? El de 10, pero ahora como lo quito. Aquí ya lo encontré. Entonces, aquí tenemos admisiones anuales por 1000 y aquí tenemos la duración de la estancia hospitalaria. Aquí esto debería de ser todas las frecuencias para que lo pudieran comparar contra la frecuencia promedio, contra la severidad promedio. Ya después, utilización anual por cada 1000, pues ya sabrán ustedes si lo quieren combinar o lo quieren descomponer. Y el costo promedio por servicio día. Estos son de control administrativo, administración de salud, para que ustedes vayan teniendo una guía de los costos promedio, ir vigilando costos. O sea, aquí estamos administrando, estamos haciéndole al contador, estamos buscando que nuestros índices, pues siempre los que ocasionen gasto, pues que sean los menos posibles, ¿no? Y la utilización anual, pues vigilar si es lo que nosotros estábamos esperando como utilización de cada uno de ellos o estamos teniendo un exceso, tomar las providencias necesarias. Es administrar, o sea, estar manejando, estar viendo cómo van teniéndose los resultados. Y después, en el paciente externo, que es la otra parte, aquí tenemos paciente externo, los encabezados son los mismos, ¿no? Pero ya estamos hablando en un paciente externo, quiere decir que vamos a estar en el segundo nivel. Quiere decir que alguien del primer nivel va a subir al segundo nivel para atenderse, ¿no? En la cuestión de una consulta en el consultorio o en su casa o unas consultas generales o a lo mejor hay algo muy sencillo de tipo quirúrgico, puede ser esos lunares, verrugas, hay dentro de la medicina ciertos tipos de cirugía ambulatoria
pero que también hay que tomar en consideración dentro del segundo nivel. Consulta de urgencia. Hay urgencias que no necesariamente, luego, por ser urgente, vas a ir a parar al hospital y te van a operar. Entonces, sin llegar a la cirugía, aquí en el segundo nivel pueden darse este tipo de gastos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los gastos? Pues todo lo que tenga que ver con honorarios médicos. O a lo mejor pudiera ser el hospital, pero es un día y sale o el mismo día sale, ¿no? Por eso dice aquí hospital honorario. Están las consultas, los honorarios quirúrgicos, la consulta de urgencia, la psiquiatría y la terapia física. Y entonces ya nos da el primer subtotal de honorarios médicos paciente externo. Exámenes como los teníamos, patológicos, radiológicos, diagnósticos, terapéuticos, esos son los mismos, igualitos que en la parte anterior. Y después en los otros entra inmunizaciones, exámenes y cuidados del recién nacido, exámenes oculares, anteojos, lentes de contacto, exámenes fonoaudiológicos, exámenes físicos. Aquí pusieron podiatría. Puede ser de, yo creo que es pediatría, el bebé, o sea, ya atendimos, ya vino la maternidad en la parte de arriba del tercer nivel y ya fuera del hospital, pues tiene que haber otros tipos de gastos como son los de los niños, la ambulancia, el equipo médico que vas a utilizar, entonces vas a tener el subtotal de otros. Entonces, lo que vas a tener aquí es el subtotal de el paciente externo. ¿Qué queda? Oye, yo quiero vender las dos cosas, tercer nivel, segundo nivel. Entonces, aquí voy a tener el gran total de gastos, pero yo lo voy a tener desglosado y que también voy a poder manejar o por separado o de manera conjunta. En el ejemplo, vamos a ver cómo se ofrece un plan. No se le dice al asegurado, oye, mira, yo nomás voy a tener el segundo nivel o yo nomás voy a tener el tercer nivel. No, tú vas a tener los tres. Entonces tú vas a saber cómo vas a conjugar los tres niveles, las tres atenciones y midiendo tus frecuencias y tu severidad. Y con eso empezar a llevar una administración de salud. Y ese es sobre la marcha, todos los días, viendo cómo vas y al final del mes, cómo te fue en ese mes con el anterior, cómo llevas los 2 meses, cómo los has llevado. O sea, es estar atendiendo, administrando, manejando este tipo de gastos. No hay mayor ciencia como nosotros tenemos en el cálculo actuarial. Ahí sí ya se necesita, pues, otros elementos ya de una índole superior. Aquí nada más es el manejar los gastos. Si les quisiera poner un ejemplo muy burdo, muy tonto, pues también son los gastos de familia. O por ejemplo, que tuvieran una tiendita escolar, pues ahí en la tiendita ustedes venden dulces, papas, paletas, a lo mejor café, yogures.
aquí estamos en una tiendita, pero una tiendita de atención de salud. No porque yo les ponga ese ejemplo burdo, estoy demeritando todo lo que uno tiene que conocer desde el punto de vista estadístico y de base de datos para poder encontrar lo mejor. Aquí está presentado de una manera corta, en 2 hojas, una para el paciente hospitalizado y otra para el paciente externo, para vender las 2 ideas de cómo tú puedes manejar. Tú ya lo vas a extender, lo vas a ir a la mejor, oye, aquí está muy mal, aquí yo siento que en otros, aquí entran mucho más cosas, yo los quiero tener desglosada, perfecto. Tú lo vas a llevar como tú quieras, pero no hay mayor explicación que se tenga que dar. Entonces, repito, aquí tenemos algunos apartados, el apartado 1, 2, 3 y 4, relacionado con el tratamiento del paciente hospitalizado. Aquí tenemos las frecuencias, la severidad y aquí todas las ayudas de índices para llevar a cabo una buena administración. El paciente hospitalizado, el que está en nuestro tercer nivel. Ya vamos a ver el costo. Aquí estamos teniendo esto para conocer los costos que tenemos en el tercer nivel. Acá tenemos el paciente externo. El paciente externo está en un segundo nivel. Y si queremos, Antonio Rafael Cristóbal, y aquí estando en el segundo nivel, pues sí, podemos aceptar que hay alguien que puede subir al tercer nivel, pero puede ser de un día y luego sale y vuelve a regresar al segundo nivel, ¿no? Entonces aquí tenemos el paciente externo, andamos encontrando costos, entre comillas, para hacer mi explicación, del paciente hospitalizado, tercer nivel, paciente externo, segundo nivel, ¿no? Y primer nivel son los que están en un mantenimiento, están sanos, ¿no? Y por lo tanto, si están sanos, nada más van a recibir gastos de lo que es la educación. Pero si lo vamos a ver en el ejemplo, que si tú tienes una URL de tu empresa, de tu plan de seguros, y ya tienes todo digitalizado, pues tus costos se reducen enormemente. Entonces, donde hay que batallar en los costos y gastos del segundo nivel y del tercer nivel. Tercer nivel, paciente hospitalizado. Segundo nivel, paciente externo. Voy a borrar esta explicación de que es un solo día para que no se confundan y brevemente estoy explicándoles que el paciente externo que nos genera gastos de exámenes está en el segundo nivel. Y primer nivel, hay gastos, pero ¿cuáles gastos son? De educación, de entregarle folletería, pero como ya está digitalizado, pues ya nomás es que el asegurado acceda a ellos, los baje, los lea y no tenemos más gastos. Él debe tener pues la computadora. Si no tiene la computadora, pues ahí sí se tiene un problema. Pero por regla general, si no tienen computadora, la gran mayoría del mexicano ya tiene su telefonito y por medio de su telefonito puede accesar ese primer nivel. Que me agarre el toro.
El asegurado, pues nomás tiene el teléfono, pero no tiene muy buen acceso a internet. Pues ahí sí tendríamos un granito en el arroz, pero la gran mayoría ya puede hacer ese acceso. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta sobre estas dos guías de tarificación que se les ha presentado y que nos pueden servir para encontrar la utilización y costos de los siniestros? Los siniestros son los gastos que vamos teniendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, o sea, no es cosa del otro mundo, ¿no? Y aquí viene la atención contra el gasto. Aquí tenemos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, pero el gasto mayor se da en el tercer nivel. Vean cómo aquí lo hemos tratado de presentar de esta manera. El tercer nivel es donde hay el mayor gasto. En el segundo nivel, pues, es menor que lo que está en el tercer nivel. Y en el primer nivel, pues ya casi es casi nada, ¿me explico? Ya es muy poquito. Aquí lo tenemos, pues, de que es esta parte, es mayor. Aquí tratamos de representar con una mancha amarilla menor y ya el tercer nivel con menor. O sea, como que es un triángulo invertido. Oye, Peña, pero ¿por qué sale que el gasto en el tercer nivel es mayor? Bueno, porque ahí van a ir aquellos asegurados que están enfermos con padecimientos agudos y que van a ser de corta evolución, pero cuando se habla de un padecimiento agudo, pues generalmente hay una atención inmediata quirúrgica, ¿no? Después están los enfermos con padecimientos crónicos en etapas agudas. Voy a poner el ejemplo y me voy a presentar como conejillo de India. Yo tengo diabetes, tengo hipertensión arterial, pero generalmente, ¿dónde estoy yo? En el segundo nivel. A lo mejor ya mi hipertensión y mi diabetes ya son crónicas. Aquí dice crónica. Aquí les voy a señalar, aquí dice crónica, pero mi etapa no es aguda, no me estoy ahogando, no me estoy desmayando, no tengo taquicardias, gracias a Dios. Entonces yo estoy en esta parte del segundo nivel. Por eso, como es agudo, quiere decir es urgente. Es un internamiento urgente. Ese término agudo, ténganlo presente. Infarto agudo al miocardio. Entonces, está diciéndoles a ustedes que se encuentra en un momento, es, como dice acá, agudo y de corta evolución. O sea, salió, no estaba enfermo, se fue de viaje y de repente se infartó. Ese es un infarto agudo al miocardio que no existía o que la evolución se dio en unos días, que no pasó desapercibido para el asegurado. Entonces, con estos dos ejemplos, se trata de ayudar al estudiante a que vaya teniendo clara la idea de por qué el gasto es muy alto, porque es de emergencia. Lo agudo es emergencia, urgencia. Ténganlo pues presente. Y después en el segundo nivel, pues vamos a encontrar algún padecimiento, ¿no? Agudo de corta evolución. Voy a poner, por ejemplo,
un broncoespasmo. Un broncoespasmo, pues no puede respirar y todo lo demás. Es agudo, de emergencia, llegas, te dan el medicamento, te inyectan, te estabilizan y para afuera. No pasó a un mayor problema. Otro ejemplo es padecimientos crónicos en etapas avanzadas. Yo tengo ya con la diabetes varios años, con la hipertensión arterial varios años. Ya no se me quita. Es un crónico, a lo mejor en etapa avanzada. Ya son más de 15 años, más de 25 años. O sea, ya está avanzado, ya esa, ese padecimiento ya tiene tiempo y así va a seguir, pero está en una etapa avanzada, tranquila. Peña López sí estaba. Otra, puede ser también un crónico en etapa aguda y que no pase a una situación que amerite, eso lo va a decir el médico, ir al tercer nivel. Si alguien de aquí, estando en el segundo, se empeora, entonces pasa al tercer nivel. No hay ninguna barrera que diga, no, no, usted tiene que quedarse aquí. Aquí el que lleva la voz cantante es el doctor. Entonces, de aquí se puede subir acá y bajar. Aquí se sube y se baja, se sube y se baja. Y entonces los costos más graves están en el tercer nivel, ¿no? Y después en el primer nivel, pues ya los otros, bueno, nos faltaba uno, ¿no? Enfermos con padecimientos crónicos en etapas terminales. O sea, pues sí, ya estás enfermo, estás en casa, ya no hay cura, parece mal, y así vas a seguir hasta que llegue el fallecimiento. O sea, es darle una idea al estudiante sobre cómo una enfermedad va caminando y va teniendo altas y bajas. Puede tener periodos espaciados en donde no hay ninguna evidencia de la enfermedad. Y entonces estás tú tranquilo, si lo tienes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras enfermedades agudas, mucho dolor. Entonces, lo estoy diciendo en términos míos para poderlo explicar. No soy médico, pero quiero vender la idea de tal forma que les quede a ustedes clara. Y si no, pues ahorita me lo pregunto. Y en el primer nivel, ¿quiénes entran? Pues puros sanos, ¿me explico? Los sanos con factores de riesgo. Factor de riesgo es un sano, pero con un factor de riesgo quizá hereditario, por decir un ejemplo, ¿no? Están sanos, no les pasa nada, pero a lo mejor en su familia, padre, tío, abuelo o tatarabuelo, voy a decir, tuvo cáncer. Ah, pues ahí hay un factor de riesgo, pero quién sabe si le aparezca o no le aparezca. En una misma familia puede ocurrir que a uno sí le da el factor de riesgo, sí se manifieste el factor de riesgo, y en otros para nada se les, ¿cómo se dice? Eh, aparece el factor de riesgo, ¿no? Entonces son sanos con factores de riesgos, enfermos con padecimientos en etapa inicial, ¿no? Se ha venido curando, se ha venido cuidando, ha ido quizá con el médico y regresa, sube al segundo nivel, le dice al médico
y baja al primer nivel porque afortunadamente la enfermedad pues puede quedar en etapa inicial y es a lo mejor de un mayor tiempo. O enfermos agudos de corta evolución. ¿Cuántas veces uno que he visto con mucha frecuencia es la gastritis y la colitis? Hay personas que están sanos, pero no hagan un coraje, no hagan no tengan una impresión o ellos ya de por sí son muy preocupones. Entonces le va a afectar la colitis. La colitis son dolores. Entonces le duele muchísimo y es de corta evolución, o sea, sube al segundo nivel, le dan medicamentos, lo tratan y ese episodio agudo de corta evolución que tuvo, lo vuelve a regresar al área del primer nivel como un enfermo que tuvo un padecimiento agudo de corta evolución. Otra, ya expliqué la colitis, ¿no? La gastritis, pues también puede ser alimentación, la forma como él se alimenta. Ya sabe que, voy a poner un ejemplo, el chile, la salsa, lo picoso, la grasa, pues si come, le va a doler la terminación. Itis es dolor, colitis o gastritis, esa terminación son dolores. Entonces, pues están sanos, pero comió tacos la noche anterior y estuvo que no pasó bien la noche. Pues sí, el dolor muestra que es agudo y por lo tanto se toma algún medicamento o ya lo había tenido anteriormente, le dieron el medicamento, le dijo el doctor que en algún caso de emergencia se tomara la misma pastilla y ya cada quien va conociendo qué tipos de medicamentos se va usando y eso hace que uno mismo se descuide porque dice, me va a pasar, pero ahí tengo mi pastilla, ¿no? Entonces, lo importante aquí es señalar que ustedes, por su lógica, deben aprenderse, ¿no? El nivel de atención, aquí lo tienen, ¿no? Contra lo que es el gasto. Y deben de aprenderse que son dos triángulos invertidos. El nivel de atención, el triángulo de... Ay, otra vez 10 minutos. Ay, hijo de tu madre. ¿Qué haré para que... Porque cuando yo uso el Quiet, me duraba las 2 horas. A lo mejor es lo que decía el compañero, que está fallando ¿cómo se dice? El correo de la universidad. Pero en fin, ni modo, pues voy a tener que echarle ganas y y verlo, ¿no? Entonces, es inverso. Aquí hay menos, pero de mayor gasto. Aquí hay el mayor volumen de asegurados, pero la atención para ellos va a ser muchísimo menor. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? ¿De atención contra gasto? No, ¿No? profe. Bueno, entonces, diferencias de gastos médicos y salud. ¿Nos salimos y regresamos o nos esperamos a que nos saque? Ustedes díganme. ¿Qué me aconsejan? Bueno, diferencias entre gastos médicos y salud. Salud es una póliza de servicio.
En cambio, en gastos médicos es un mecanismo financiero. O sea, tú lo que tratas cuando tomas una póliza de gastos médicos, pues quieres prever que no vayas a estar tú en un estado financiero en donde no puedas cubrir todos tus gastos médicos, inclusive los gastos médicos mayores. Aquí no te vas a preocupar. Aquí tú vas a comprar una póliza de servicio que te va a decir hasta dónde llega tu curación, hasta dónde va a estar cubierto tus gastos médicos. Y esos gastos médicos los va a llevar, los va a controlar la aseguradora, porque ella ya tiene cubierto, ya tiene hablado con todo su red médica cómo va a manejarse el pago de esos servicios. Ella ya lo tiene establecido. Tú le vas a comprar y él te va a dar la atención. En cambio, acá la aseguradora no te da la atención. Ella te va a reembolsar los gastos que hayas tenido porque tú tu riesgo financiero lo transferiste a alguna aseguradora. Aquí compraste un servicio. Entonces es importante que ahí lo tengamos presente. El seguro de salud, como lo hemos dicho, es de prevención y mantenimiento antes y después. Antes, cuando eres sano, después, cuando tuviste una pequeña enfermedad, molestia, dolor. En cambio, en el gasto médico ya te encuentras enfermo. Y todos los gastos que vas a reclamar a la aseguradora es después de que te aliviaste. En cambio, aquí la prevención y mantenimiento es antes y después de que te aliviaste, pero generalmente están sanos y sanos que han tenido algún problemita. Acá la atención es por servicio. Si estás comprando una póliza de servicio, pues aquí va a ser por servicio. A ti te dan el servicio. En cambio, del otro lado, te reembolsan los gastos o también puede ser por indemnización. El pago directo lo hace la empresa. No es que haya algún problema en ese aspecto, pero es importante que lo sepamos diferenciar. Tenemos después que el seguro de salud es preventivo y de mantenimiento. En cambio, la póliza de gastos médicos mayores es curativo. O sea, ellos están esperando que tú te enfermes, te curas y qué bueno, se acabó, te reembolso o la compañía hace el pago directo, pero ya se retira la aseguradora. En cambio, en una póliza de servicio, ella no se retira, sigue contigo, te da mensajes, a lo mejor dentro de tu esquema o protocolo de atención de servicio, oye, cuando hay alguien enfermo, vamos a decir, de una apendicitis, de una colitis, de depresión, de cosas de la respiración o de lo que sea, le van a dar la orientación de que se suba a la red y que encuentre todas las orientaciones médicas que le ayuden a mantenerse sano, habiendo estado enfermo de algún padecimiento.
Entonces hay siempre la idea de servicio, servicio, servicio. Acá la frecuencia es alta, pero la severidad es baja. Y en cambio acá lo contrario, la frecuencia es baja, pero los gastos, ¿no?, son muy altos. Entonces, frecuencia baja, severidad muy alta. Aquí la frecuencia va a ser muy alta, pero la severidad es baja. O sea, oye, Peña, ¿de dónde sale? Bueno, cuando tú lo veas con tus propios números, cuando tú vayas haciendo la nota técnica y empieces a trabajar con tu base de datos, pues ya tú lo vas a manejar dentro de cada cobertura o de acuerdo a cómo tú quieras diseñar los productos que quieras tú sacar al mercado. Entonces, recordemos esto cuando veamos el ejemplo, ¿no? Aquí el esquema es flexible, el esquema de pagos es flexible. En cambio acá, el pago es en cada enfermedad, hay que dar el servicio, hay que dar el pago. En cambio, en el lado de salud, lo vamos a ver en los diferentes productos que vamos terminando esta parte, vamos a pasar nosotros en el otro lado. Oigan, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces nos engañó de que se iba a acabar o qué. Bien, aquí lo que les decía, gastos médicos mayores tiene sistemas actuariales. En cambio, en el seguro de salud manejamos sistemas de información. Es decir, entre mayor información tengamos, mejor vamos a administrar ese seguro de salud. O sea, las orientaciones para la tarifa son los sistemas de información. O sea, lo que platicamos del paciente hospitalizado y el paciente externa son hojas de orientación de un sistema de información, pero para nada tienen que ver cómo lo manejamos con los sistemas actuariales, ¿no? De estar midiendo probabilidades, estar sacando los expuestos al riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es en una forma más sencilla, pero más controlable, más de estar encima de todos los días.